Aquí hoy, en un programa sumamente controversial, necesario, necesitamos despertar al pueblo, necesitamos que las personas puedan ir entendiendo desde una realidad qué es lo que está pasando desde el enfoque de la ideología de género que viene siendo tan destructivo, tan contaminante en la formación de las familias. Nosotros somos un canal donde desarrollamos programas muy a pro de la salud, muy a pro de la familia, a través de los valores, a través de la ciencia, a través de la psicología. Nosotros hoy estamos iniciando un programa que se llama Desarrollo Saludable versus Ideología de Género. Tenemos la bendición de venir acompañados con la doctora Marisela Rojas, especialista, estudiada en Ginebra sobre ciencias de la educación y la epistemología. Tenemos hoy el honor, vamos a aprender grandes cosas desde el concepto de ideología de género y temas que se van a ir desarrollando conforme vamos a ir creciendo en el programa. Bienvenida, Marisela. Muchísimas gracias. Gracias, Montserrat. Vamos a iniciar con el programa con preguntas muy claves, porque ideología de género es un concepto que se está escuchando mucho a través de respaldos de entidades que aparentemente tienen fuerza y tienen poder, pero no necesariamente eso es correcto ni saludable para que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan crecer y se les pueda mantener una identidad saludable. Estas entidades que a través de su reforzamiento se renombran, están confundiendo a las personas. Hoy vamos a empezar con preguntas, como te lo acabo de decir, preguntas claves que nos van a ayudar a nosotros desde un enfoque científico, desde un enfoque donde nosotros vamos a ir aclarando conceptos. La primera pregunta que te quiero hacer, mi querida Marisela, es ¿qué es ideología? ¿Por qué se escucha tanto esto ahora a nivel mundial? Bueno, una pregunta fundamental. La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que posibilitan, inspiran, dirigen una acción política. Entonces, en ese sentido, la ideología es generalmente grupal y representa un sector de intereses políticos. Su interés es tener injerencia sobre los asuntos públicos y sobre la política. En todo este sentido, obviamente, la ideología de género, o si no le quieren decir, entonces, este conjunto de ideas es una ideología. No tiene respaldo científico. No tiene respaldo científico, exactamente. Ya. ¿Verdad? Okay. ¿Qué diferencia hay, Marisela, disculpa, entre ideología y teoría? La teoría consta de validación, ya sea científica, ese es un tipo de validación, y otro tipo de validación es la validación lógica, totalmente lógica y filosófica. En la validación lógica es la coherencia, la consistencia de las ideas en el entramado de las ideas lo que permite hablar de una teoría. Ok, tiene ¿verdad? Más fuerza, por decirlo absolutamente, así. Sí. Okay. Una ideología no. Una ideología es simplemente una interpretación aventurada de la realidad, ¿verdad? Hay ideologías de izquierda, de derecha, de centro, pero no todas tienen la fundamentación científica porque no la requieren, son ideologías. Es decir, son conjuntos de ideas cuyo fin es la acción política y la acción sobre la sociedad y sobre las poblaciones. Ah, ya. Y decime una cosa, entonces, ¿y si a mí se me ocurre decir que soy teoría? Bueno, como se pretende a través de este concepto de ideología que últimamente he escuchado que se cree en teoría, digo yo, ¿qué respalda que ellos puedan ser teoría? Tenés que probarlo, ¿verdad? ¿Cómo se prueba? Porque las teorías tienen premisas que se comprueban ontológicamente en la realidad misma. Ontológicamente, contame esa palabra tan interesante. La ontología es todo el ser, todos los seres, todo lo que nos rodea es ontología. Y puede tener comprobación ontológica o si no, tiene que tener absolutamente comprobación lógica. Es decir, las teorías están escritas por silogismos lógicos, las teorías filosóficas, silogismos lógicos en que cada premisa está totalmente concatenada y apoyada por la segunda premisa, por la tercera premisa, por las conclusiones
Es decir, una teoría es un edificio teórico. Y para poder hablar de teoría tienes que tener validación. A través del tiempo, me imagino, también. El tiempo sería ontológico, ¿verdad? Ok. Sí, por supuesto se requiere el tiempo. Es muy, muy positivo que una teoría tenga toda una comprobación de años, ¿verdad? Como la teoría de Piaget. Que tiene, la teoría de Piaget. Por ejemplo, tiene 70 años de investigación de él, más los últimos 35 años de los alumnos de él en la Jean Piaget Society y en la Fundación Archives Jean Piaget. Son 35 años que completan y solidifican la teoría piagetiana. Qué interesante. Y decime una cosa, te he escuchado hablar sobre las razones. ¿Tenés ahí como un constructo de razones de cómo? Tengo un artículo de 12 razones. Sí, contame un poquito de eso. 12 razones, pero es un artículo larguísimo, ¿verdad? Que en este momento no lo tengo aquí a mano, pero sí son 12 razones de mucho peso para descartar las guías de sexualidad del MEP. Es decir, esto no es un capricho, no es un asunto religioso, como han querido tildar, ¿verdad? Que eso es una falacia, no, jamás. Es decir, una cosa es que alguien tenga su religión, lo cual es totalmente respetable, y otra cosa es que los argumentos que utiliza sean religiosos. Los argumentos que utilizamos en mi oficina y en todo mi trabajo son absolutamente científicos y profesionales. Te voy a hacer otra pregunta, a ver si me vas aclarando, porque estoy aprendiendo mucho contigo. ¿Qué es ideología de género de la noción de la inteligencia cognitiva de Piaget? Ahora que acabas de mencionar Piaget. Desde Sí, Piaget. sí. Ok, la ideología de género tiene 3 preceptos, Montserrat. Uno de los preceptos es que el ser humano está en pedazos. Una cosa es el sexo, otra cosa es cómo yo me identifico. Por ejemplo, ellos dicen, ¿verdad? Por supuesto, eso hay que pasarlo por un colador. Ellos dicen la que... ideología. Claro, la ideología de género hay que pasarla por un colador, no nos la podemos comer facilito porque es sumamente peligrosa y porque todas las mentiras son peligrosas. Es decir, la verdad debe prevalecer siempre. Entonces, ¿qué es la ideología? Algo que te dice, bueno, una cosa es su sexo, usted es mujer, pero resulta que su género es como usted se siente. Si es mujer o si se siente hombre o si se siente mujer. Y nos dice la preferencia sexual, si le gustan los hombres o las mujeres, es otra cosa. Y la expresión sexual, si se viste como hombre o mujer, es otra cosa. Hasta ahí vamos más o menos. El problema es cuando nos dicen que eso es lo ideal. Es decir, que eso es un ser humano no solo normal, porque borran hasta el concepto de normalidad, no existe, sino que eso es algo aplaudible, algo liberador, algo revolucionario, algo deseable. Es como que a ti te digan que tienes una paciente anoréxica que se siente gorda, pero se ve en el espejo y es flaca y se está muriendo de flaca. Y que yo le diga que está muy bien que esté flaca. Exacto, y que vos le llegues a decir, es que yo la respeto. Respeto, eso no es respetar. Que yo la respeto, entonces está gorda, sí, tiene razón, ¿verdad? Entonces, nos basamos en un ser humano roto, sufriente. Ese es el primero. Ese es el primer precepto. El segundo precepto es la disrupción, la ruptura con la realidad. Es decir, lo que la realidad me diga no me interesa. Es lo que yo piense, mi subjetivismo. Aunque no sea verdad. No, y si no es verdad, mejor, que dicha. ¿Ya? Entonces, si yo me imagino que esta agenda es de color azul, qué dicha. Es de color anaranjado, qué dicha. Es de color verde, qué dicha. Es mi subjetivismo. Y yo te voy a apoyar en tu mentira. Porque la verdad dejó de importar. Entonces, no importa. Y ellos saben que es real. Ellos ¿Sí? entienden que es una realidad, sí, pero la niegan. Es que es a propósito. Ajá. ¿Verdad? Ahora, los que realmente creen que están fuera de la realidad, que también los hay. O sea, yo no puedo... Que también los hay, pues ya hay una cuestión gravísima, que es la ruptura absoluta con la realidad, que de hecho ellos están promoviendo en los niños, desde que les dicen que su fantasía es verdad.
Entonces, eso impide la inteligencia, hay que decirlo. Impide el desarrollo de la inteligencia porque el cerebro, para ser inteligente, y en un niñito se desarrolla, y igual en un adolescente, se desarrolla para tratar de entender, de comprender, de asimilar la realidad. Esto va al revés, al contrario. No entiende la realidad no importa. Lo único que importa aunque es lo usted que sea hombre, siéntase mujer. Sí, para ellos no importa exactamente. Ajá. Lo que a ellos les importa es lo que a usted se le ocurra. Por ejemplo, yo digo que yo soy un almohadón. Y es un almohadón. Y soy un almohadón. Aunque usted sepa que no es un almohadón, usted tiene que aceptar que es un almohadón. No, no solo eso, todo el mundo tiene que aceptar y tratarme como si yo fuera un almohadón, porque si no me tratan como un almohadón, pueden ir a la cárcel. Eso está pasando en Canadá, en Holanda, no es ningún secreto, ¿verdad? Hombres de 52 años que se ponen lacitos y colitas porque dicen que son niñas de 6 años y se pueden ir a meter en el baño de mujeres donde van las chiquitas, las niñitas, e incluso no sabemos amuelear y no sabemos si es un pedófilo, no sabemos quién es, meterse en el mundo de las niñas, ir al kinder con niñitas de 6 años. Esto es muy grave, señores. Esto no es revolucionario, esto es absolutamente enfermo, absolutamente involutivo. Esto es un retroceso absoluto para la civilización humana que conquistó la ciencia, que conquistó el conocimiento, que conquistó las artes. Esta es una involución. Y una pregunta, Marisela, entonces, cuando yo puedo sentirme en ese segundo precepto que estamos hablando, cuando yo me siento y creo, entonces es ahí donde puedo justificar un montón de situaciones. Claro, ahí es donde entramos en el relativismo. Ajá. Todo es válido. Todo es válido. Todo es válido y lo vemos en las guías sexuales. Ajá. Sí, ¿Qué nos dicen las guías sexuales? Toda vivencia sexual es válida, es respetable y es legítima. Toda vivencia sexual. Bueno, esto es sumamente grave. Sí, muy delicado porque pero ellos sumamente son grave. Niños y adolescentes que todavía no han desarrollado su cerebrito, ¿verdad? Sí. Entonces, amigos televidentes, aquí muy interesante, aprendiendo ya desde un enfoque científico todo lo que es la ideología de género y sus problemáticas y todo lo que nosotros necesitamos entender desde el aprendizaje científico en cuanto al desarrollo del niño y del adolescente. Ya regresamos. Aquí en tu programa Equilibrio Mental, desarrollando todo un curso, toda una charla desde el enfoque científico, el daño que hace la ideología de género, muy específicamente las guías sexuales, invadiendo el desarrollo del biológico, el desarrollo espiritual, el desarrollo emocional, el desarrollo del niño y del adolescente. Precisamente por eso queremos hacer todo un estudio muy bien estructurado que nos permita a nosotros entender el daño que hacen las guías sexuales en nuestros niños y nuestros adolescentes. Y no vamos a hablar solamente de las guías sexuales, sino de todo su trasfondo que viene ya postulado desde la ideología de género y cómo se mueve la ideología de género a destruir el desarrollo del niño, adolescente y del infante. Marisela, aquí que me estabas conversando del sí. Segundo precepto que... El tercero, más bien, el relativismo, sí. Subjetivismo, significa, el relativismo moral y cognoscitivo significa que, según la guía, ¿verdad? Ahí está muy claro dentro de la guía, toda conducta, todo comportamiento, toda expresión, toda vivencia sexual es legítima, es respetable. ¿De qué estamos hablando con vivencia? De todo lo que se les pueda ocurrir. Ahí entra sexo con niños, pedofilia, entra zoofilia, sexo con animales, entra necrofilia, sexo con cadáveres, entra perfectamente todo lo que es, bueno, por supuesto sadomasoquismo, entra todo lo que es violación de niños, porque eso es una vivencia. Es una vivencia. Pero ya no es un delito.
porque es relativo. En lo relativo ya nada es delito. Sí, exacto, vea que Es que en tremendo lo esto. relativo nada es delito, porque lo relativo te dice que tu verdad es tu verdad, no importa, la mía es la mía. Y si chocamos, yo te puedo matar, no hay problema. Porque no hay ningún problema en cometer un delito tan serio, ya que no existe bien ni mal, no existe límites, no existe lo correcto, lo incorrecto, no existe todos los pilares que sostienen realmente cualquier civilización, no esta, cualquier civilización. Entonces, qué grave es, por ejemplo, un día de estos estaba comentando con vos sobre este diputado argentino que venía comentando de que entonces la pedofilia es algo que se va a practicar como algo muy normal y no tenemos justificación alguna porque es algo que es normal, es una vivencia que usted tiene que tener. Recordemos que en este momento todavía que un hombre mayor tenga relaciones con una muchachita jovencita, con una niñita adolescente, todavía en este momento eso es una violación. Ya en ese momento no, porque se considera que si el niño o la joven actuó con consentimiento, chicos que no saben ni quiénes No son tienen cerebrito todavía, desarrollado. ni siquiera tienen corteza cerebral desarrollada, ni siquiera saben para dónde van, porque son chiquitos de 15, 16 años, por supuesto no son totalmente niños, pero tampoco son adultos, es la adolescencia. ¿Cuáles características tiene la adolescencia? Que son inestables, que las hormonas están en movimiento, que son un factor fundamental en su vida, que ya la sexualidad de por sí en forma natural les interesa. Entonces, en este sentido, si nosotros le decimos a los chicos que todo se vale, que no hay consecuencias, que no hay ningún problema, que todo es legítimo, que todo es respetable, que todo está bien. Que actúen a través de lo que sienten. Exacto, que es lo que ellos sientan, que ellos no le hacen caso a nadie, ni a los papás, ni a nadie, porque ahí en las guías no vienen los papás, no existen en las guías, no existen las familias. Entonces el niño es como sacado dentro del programa, sacado de su ámbito familiar y visto como si estuviera en una burbuja y él va a hacerle caso a lo que él siente, a lo que él quiere, a lo que él, en su niñez, en su adolescencia se le ocurre que está bien. Entonces esto es desamparar a la infancia, esto es agredir a la infancia, agredir Violencia. a la adolescencia, es una violencia, es un abuso, abuso se queda corto. Eso sería como para demandarse más bien, ¿verdad, Marisela? Bueno, es algo tan delicado. Yo violentar a un niño. Yo no sé cómo un juez permitiría que los niños sufran estas barbaridades. Es un daño. Absolutamente, es un daño. Y estamos hablando de que estos programas empiezan a la edad de 0 años. A 4 años ya hay un programa desde los 0 años en los que se considera que ya está el concepto de género. Qué tremendo. Estamos hablando de podemos niños. permitir esto. Estamos hablando de niños que ni siquiera tienen concepto de su cuerpo. Lo que dibujan ellos es una ruedita y 2 palitos, porque ellos todavía no tienen concepto de cuerpo. ¿Verdad? Cuando uno les dice dibuje una figura humana, lo que dibujan es una ruedita y 2 palitos, porque ellos ni siquiera saben que su cuerpo está separado de la realidad, porque no hay noción de yo todavía. Y a estos chicos se les está diciendo que ya tienen que empezar a tener noción de género. Pero ¿qué clase de mentes están detrás de esto? No, eso es algo tremendo. ¿Qué clase de personas? Porque parece exagerado, y tiene razón la gente de no creerlo, si es que es increíble. Sí. Es que es fuera de toda lógica, es fuera respaldo científico. Por supuesto, fuera de cualquier respaldo científico, porque al contrario, ellos niegan el respaldo biológico, que es una ciencia, niegan el respaldo de la genética, niegan una serie de referentes fundamentales para la ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque ya ellos mismos lo dicen, la verdad no importa. Sabiendo que hay una realidad. Sabiendo que hay una realidad. Ellos nos metieron el cuentito de que la verdad no importa. Eso es un cuentazo, ¿verdad? Por supuesto, algunos inteligentes pues no van a creer eso. Por eso es que se están dando estos movimientos, porque ¿verdad? si el marido de una persona llega y le dice, no te preocupes, yo no estuve con fulanita porque la verdad no importa, yo estoy segura de que la señora va a saber que la verdad sí importa. Claro, se va a sentir mal.
quién no. Sí. ¿Verdad? No, y estos entonces movimientos, estamos muy claros de que la Maricela, realidad que está externa a mí, no necesita de que yo la piense para existir. Ella es real, ella existe, aunque yo subjetivamente ni siquiera la piense, ella sigue existiendo. Ese es el principio de realidad. Y ese es el principio que nos quieren arrebatar, que es la base de toda cultura. Sí, y no de desarrollo. una cultura. Y el desarrollo de toda de la cultura. población. Absolutamente, sin eso no hay desarrollo. Sin eso no hay desarrollo en la población. Sin conocimiento no hay desarrollo, no hay tecnología, no hay ciencia, no hay absolutamente nada. Es decir, regresamos, no sé si a las cavernas o dónde, es decir, esto no sé cómo intelectuales de izquierda son pobrecitos, tan ingenuos, porque les venden esto como si se tratara de un problema de respetar a los homosexuales o a los transexuales. No se trata de eso, eso no es el tema. Entérense de cuál es el tema. El tema no es respetar, porque todos o muchísimos sentimos gran respeto y amor por los homosexuales, por los transexuales y por todo esto. Este no es el tema. Es el daño que se le hace al niño. El tema, porque más bien los transexuales están siendo utilizados. ¿Por qué? Por las farmacéuticas, por las grandes industrias de ropa, Sí. por los hospitales, por las operaciones quirúrgicas, por algunos médicos que no tienen principios éticos, inescrupulosos. Hay muchas personas que se aprovechan de ellos, de los homosexuales y de los transexuales. Al contrario, los estamos defendiendo aunque ellos ni siquiera lo sepan. Sí. O sea, es todo un negocio. Esto es un negocio, es el negocio del sexo. Y el negocio que le sirve a una serie de empresitas de este tipo. Escuché, Maricela, un día de estos un comentario y estaba muy sorprendida. Decían que la ideología de género era el condón social. Y yo me quedé asustada. Digo yo, o sea, este tipo de tendencias entonces quiere decir que va a ir eliminando el crecimiento de las poblaciones. Hay mucho interés en eliminar el crecimiento de la población y en disminuir la población mundial. Este interés se debe fundamentalmente a que es muy fácil políticamente manejar a sociedades pequeñas. Ignorantes. Imagínese cuando los poderosos son muchos y los otros son poquitos. Hay ya una desventaja política. Pero, repito, la gente muy ingenua cree que esto es un invento. Porque ellos imaginan el mundo como algo muy lindo, no sé, tienen en su cabeza como que todo el mundo es buenísimo, que esto es algo imposible. No, no es imposible, solo métanse en la internet, métanse en las redes, estudien e investiguen y pónganse al día, porque esto es lo que viene, es lo que está en Canadá, en Holanda, en Estados Unidos, no estamos inventando nada. Es una agenda total. Aquí lo que está en juego no es el matrimonio homosexual, como la gente cree. Que todo el mundo dice, ay, pero que vivan felices, que se amen, es que eso no es lo que está en juego. Con el matrimonio homosexual viene una cadena. Es una cadena. Porque eso es un bloque y se está manejando internacionalmente como un bloque. En la ONU, en la UNICEF, en todos lados se está manejando como un bloque, porque estas organizaciones fueron tomadas por estos grupos, ¿verdad? Y no por estos grupos, por quienes manejan a estos grupos, que es muy diferente. Tienen intereses. Tienen intereses políticos y económicos detrás, es capitalismo puro. Entonces da lástima ver a la izquierda tan perdida y que creen que todo es un cuento, que todo se reduce a apoyar los derechos humanos. Si fuera un asunto de derechos humanos, todos estaríamos de acuerdo. Pero va en contra también de los derechos humanos, por porque supuesto. hay incisos en los derechos humanos donde especifica claramente. Hay uno que me llama mucho la atención en los derechos humanos, donde dice que los padres son los que se van a encargar de la educación de sus hijos. Exacto, no, pero ese derecho no vale. Son derechos... Pero están ahí. Claro, son derechos donde solo valen unos derechos, los otros no valen. Los otros no importan, es muy interesante. O sea, el papá y la mamá no es tienen decir, poder ahí. No, ya. es que ellos no son humanos, seguro.
¿verdad? Y lo mismo lo vemos con el humano no nacido, con el naciturus. El humano no nacido está cubierto por la ley, porque es humano, porque es un ser humano. Está demostrado desde el genoma. Es un ser humano. ¿Qué es un ser? Un ser es algo que tiene existencia. ¿Ok? Tiene existencia. Tenemos existencia. Y humano es que es de la especie humana. Entonces son seres humanos, indiscutiblemente seres humanos, que tienen derechos porque el derecho cubre a los seres humanos. Entonces ahora para satisfacer nuestra alegría y nuestra irresponsabilidad, entonces vamos a quitarles su derecho a ser seres humanos. Entonces, ¿derechos humanos de quién? Ese es el punto. Es conveniente. Sí. Son derechos convenientes. Convenientes, es decir, si a mí no me sirve esto, él no tiene derechos humanos, porque en este momento a mí no me sirve. Sí. Y eso es lo que le quieren repartir a la gente y la gente escucha solo ciertas cosas, pero no se da cuenta realmente qué es lo que está pasando. No, es porque estos grupos saben hablarle a las mujeres, por ejemplo, saben convencerlas. Pero si ellas se ponen realmente a analizar los argumentos, son puras falacias. No tienen ninguna consistencia lógica. Cuénteme, ¿qué es una falacia, Marisela? Una falacia es un pensamiento retorcido donde las premisas no se siguen de las otras premisas y no se llega a la conclusión desde las primeras premisas. Es decir, es un pensamiento contradictorio, exactamente como este ser humano. La identidad por una parte, el cuerpo por otra parte, la preferencia por otra parte, aman la contradicción, porque la contradicción es mentira. Generalmente es mentira. Va en contra de la realidad. Va en contra de la realidad y va en contra de la coherencia. Por eso no es teoría. Por eso no es teoría. Por eso no es teoría. Nunca podría ser teoría eso, nunca. Porque las premisas ya son incoherentes. Son silogismos incoherentes. No tienen coherencia lógica. Entonces ni siquiera es una ideología, es como, yo le llamo discurso de género. Yo ni siquiera, y ya para las personas que se atreven a decir muchas verdades, pero sin cuidado, es decir, siendo incorrectamente política, le llaman esquizofrenia de género. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo les llamo discurso de género, porque eso ni siquiera, es que hasta la ideología tiene algún tipo de coherencia, esto no tiene coherencia alguna. Y hay la negación de la verdad. ¿Qué más te puedo decir, Monse? Son los 3 preceptos: el ser humano roto, la ruptura con la realidad y el relativismo y subjetivismo absoluto. Te voy a hacer otra pregunta, Marisela. ¿Cómo se evidencia la ideología de género en el programa de sexualidad que quieren practicar en las escuelas? Bueno, ahorita seguimos con esa pregunta. Aquí en tu programa Equilibrio Mental, muy impresionada, la verdad, de entender ya desde un contexto situaciones que se están dando y ver cómo la teoría va en contra de estas prácticas y de esta vivencia que la están como simbolizando ya a nivel mundial. No podemos permitir eso, por eso estamos nosotros aquí con la doctora Marisela Rojas y vamos a contestar la pregunta que te dejé en el aire, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cómo la ideología de género se está proyectando en las escuelas? Sí, las guías sexuales del Ministerio de Educación Pública son alarmantes. No porque nos guste alarmarnos del sexo, no, jamás, ni del placer, que es parte de la vida, que más bien el sexo es algo hermoso. El problema es la forma en que lo enfocan, ¿verdad? Entonces, por eso estamos pensando en hacer nuevas guías, Montserrat. Sí, contame un poquito de eso, Marisela. Estamos en la elaboración de nuevas guías que tengan valores, que tengan la sexualidad como algo muy amplio, en lo cual está inserto el placer y el cuerpo, que es muy importante, pero no es lo único importante, ¿verdad? Y a la edad adecuada, me imagino. A la edad, claro, y todo va por etapas, por supuesto. No vamos a meter jamás ni sexo ni género crudo a la edad de 0 a 4 años, ¿verdad? Y en los chicos tampoco adolescentes porque todavía no están preparados, me imagino. No, es que están preparados dependiendo de cómo usted hable de eso, de cómo lo trate. Sí, como lo criaron a uno, o sea, lo criaron a uno una infancia saludable,
y un desarrollo adolescente saludable donde ya usted asume un compromiso, donde usted se compromete con esa persona y usted desarrolla una familia, desde un concepto familiar, me imagino, Marisela. Sí, la familia tiene importancia, el matrimonio, las relaciones estables, la honestidad, la verdad. Qué bonito. Es decir, hay valores en la sexualidad, no es cosa, porque no somos solo cuerpos. No Como somos pretende cuerpos. la ideología de género. Sí, la ideología de género plantea que somos cuerpos, Dios mío. Somos personas integrales, sumamente complejas. Sí, a través de un desarrollo, una etapa, de un proceso. Sí. Y no se trata de hablar de teorías de la complejidad por mencionarlas, no, es que hay que dominarlas y no es cualquiera el que las domina. Porque las teorías de la complejidad surgen desde el constructivismo. Entonces, entender a la persona humana es todo un reto y abarcarla es todo un reto. Y ese es el gran reto de la sexualidad, de la educación sexual. Vos sos pro familia en ese sentido, ¿verdad? Desde el concepto de la guía sexual que están desarrollando. Soy pro familia, por supuesto. Uno de los graves errores de estas personas es que confunden el hecho de que haya diferentes tipos de familia, lo cual es una realidad y se puede describir y hasta se puede estudiar. Eso es una cosa, y otra cosa completamente diferente es que ese sea el modelo de familia que fomentamos, que queremos, que crea niños realmente equilibrados. Felices, plenos. No, eso es contrario a la plenitud. Una cosa es, por ejemplo, yo soy hija de divorciados, ¿verdad? Y perfecto. Y una cosa es que estudiemos que hay personas y familias así, que son perfectamente respetables. Por las circunstancias. Por las distintas circunstancias que se dan en la vida. Y otra cosa es que no le digamos al chico, bueno, cuando vos te vas a casar sería muy importante que escojas bien tu pareja. Y escoger bien su pareja es una cosa muy difícil. Viene desde los valores. Viene valores, afinidades, gustos, intereses. Responsabilidad, responsabilidades. Es decir, es algo tan amplio que limitar el sexo a placer es sencillamente genitalizar el sexo. ¿Por qué? Porque no son sinónimos. ¿Están ligados? Claro que sí, pero no son sinónimos. Por esto es que vemos a tanta gente destruida. Sí, triste, enferma, sí, deprimida. Deprimida y todo, sí. porque tienen una gran confusión, sí. Incluso tienen una vida sexual hiperactiva y tienen una vida emocional, sobre todo espiritual, nula. Un problema de realidad nula. Increíble porque la realidad la niegan. Ellos sienten que algo les falta en su vida. Porque niegan la realidad, Marisela, como tú estabas hablando de los preceptos. Bueno, niegan la complejidad de la realidad. Exacto. Y estas guías, por supuesto, pecan de esto, pero tienen problemas mucho más graves. Inducen al comportamiento homosexual. Inducen a comportamientos homosexuales en actividades en las que las niñas se visten de hombre, los hombres se visten de niñas, actividades en las que hacen prácticamente fiestas, escenificaciones, dramatizaciones, que claro, Montserrat, si yo te digo que es una dramatización, no tiene ningún problema, digamos, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, digamos que hay probabilidades de que el niño no se identifique con ese rol. Pero cuando estamos hablando de actividades repetidas, de actividades que invaden todo el currículum, toda la currícula, invaden en ciencias, en estudios sociales, en orientación, en psicología, en festivales. Los están hipnotizando. Claro, es una hipnosis. Sí. Es impresionante. Estamos hablando de chicos de 16, 17, incluso de los 18 años, aunque son mayores de edad, todavía son demasiado jóvenes para este tipo de actividades educativas, que esto no, obviamente educativo esto no tiene nada, ¿verdad? Ahora, es muy positivo hablar en contra de la violencia. La violencia contra la mujer es sumamente positivo. La violencia, si vamos a ser equilibrados, contra los niños. La violencia intrafamiliar en general. La violencia en las relaciones con los abuelos. Es decir, es algo tan amplio, ¿me entendés? Que estos programitas, en realidad yo no los puedo llamar programas, son manuales, carecen de lo que tiene un programa educativo, que es toda una filosofía de fondo.
que no son conceptitos, no. Una filosofía de fondo no son conceptitos, es toda una programación filosófica, una reflexión creativa filosófica, analítica filosófica, una epistemología congruente, una epistemología que se funde en toda una reflexión. ¿Qué es epistemología? Bueno, aquí estoy hablando de epistemología, es enorme, pero estoy hablando en el sentido de cómo aprende el ser humano. ¿Cómo aprende el ser humano? Esto es la epistemología. Qué interesante. Nos encontramos con programas llenos de defectos, con políticas educativas que no han sido revisadas y que necesitan urgentemente ser revisadas, independientemente de la fecha, ¿verdad? Porque hace poco vi una política educativa de diciembre, igual amerita urgentemente ser revisada. Y tenemos que tener la capacidad para ser humildes y decir, bueno, ¿qué importa? Me equivoqué en una política, ¿puedo cambiar esto? Eso no me quita nada, vamos para adelante, porque la niñez vale la pena, porque todo lo que hacemos es por la niñez, porque somos educadores y por esto vale la pena la niñez, la juventud de Costa Rica. No sé. Me parece muy bien. Decime una cosa, entonces, si nosotros hacemos un resumen de lo que está pasando, entonces estoy tratando de hacer un análisis. Estas guías sexuales vienen sin un respaldo adecuado a la hora de estudiarlo como tiene que ser. Un respaldo científico no lo tienen en absoluto. No, eso me son interesa. Anticientíficas. Son anticientíficas. Renuncian a la ciencia. Ajá. Adoran el subjetivismo. Adoran la irracionalidad. Incluso hay una parte donde dice claramente que la metodología reduce la racionalidad y ¿dice eso? Sí, claro, lo dice directamente. Reduce la racionalidad y exacerba todo lo que son sentimientos, pasiones, sentires subjetivos y reduce la racionalización. Mira, Monse, esto es sumamente grave, muy, muy grave porque afecta a la inteligencia. No estamos hablando solo de moral, es que afecta la inteligencia. No son competentes las guías sexuales. Jamás. No, decir y el respaldo profesional tampoco es competente para mí, desde mi criterio. Bueno, yo no voy a entrar a juzgar a quienes las hicieron porque yo no sé si ellos tenían problemas en ese momento o lo que fuera, ya son cuestiones personales. Lo que sí entro a juzgar claramente es las guías, porque son deplorables y lamentables, absolutamente. Esto atrasa la inteligencia porque la poda neural del cerebro está hecha para descartar. El cerebro está hecho para olvidar todo lo que no le sirve. Eso es el cerebro sano, el cerebro inteligente. Un cerebro que recuerda todo se satura, no puede funcionar. Entonces, el cerebro sano olvida lo que no le sirve, lo que no le conviene, lo que no le interesa. Y eso está muy bien. Pues aquí no, porque aquí le dicen... Es estimulado. Claro. La poda es estimulada muy fuerte, reforzada, ¿sí? No. Aquí es al revés. La poda se estimula. No, la poda es bloqueada. Bloqueada. La poda es necesaria para la inteligencia, es fundamental. Sin poda no hay inteligencia, ¿verdad? Pues aquí es al revés, aquí se bloquea la poda. Se bloquea la poda. Como te digo, se bloquea, se anula la funcionalidad de la poda. ¿Cómo se anula? Primero porque solamente le enseñan a los chicos un solo tipo de ideología, donde ellos no pueden comparar, ya eso es muy grave. Pero también... Ni experimentar. Nada. Pero no, nada que sea distinto de esa ideología entra ahí, ¿verdad? Es un verdadero adoctrinamiento. Pero además hay algo muy grave. Al meterle al chico por todas partes, ciencias, matemáticas, casi, no sé, ciencias español, me dijeron que habían recibido unas chicas, estudios sociales, festivales, es decir, al transversalizar la sexualidad, que no es sexualidad, es genitalidad, en una etapa, en una edad específica, en que los muchachos están buscando identidad y que además sus hormonas funcionan en una forma hiperactiva ya, porque es parte de la etapa, ¿verdad? Es parte del crecimiento.
implica que estos chicos van a ser embotados con contenidos exclusivamente, casi que exclusivamente de este tipo. Entonces, la gran se van a movilizar así. Entonces, el cerebro, ¿dónde está ese cerebro que se desarrolla científicamente, que se desarrolla artísticamente, que se desarrolla para investigar? ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde están las grandes obras de la cultura? Esto es lo que a mí me impacta, que los intelectuales, que yo no sé si lo serán, porque no lo parecen, no se dan cuenta de que aquí lo que está en juego es la inteligencia de seres humanos, de niños y de jóvenes. Lo que está en juego es la cultura misma, porque la educación tiene la misión de continuar la cultura, de transmitir y también de cuestionarla. Vamos evolucionando. Claro, pero la cultura está ausente, porque resulta que se reducen contenidos de ciencias, de estudios sociales, para meter siempre este tema. Entonces, esto es los sumamente... embota, los inunda. Embota la poda, es muy grave. Ve qué peligroso eso. Otra pregunta que te quería hacer, Marisela, es entonces... nosotros, desde el contenido teórico de esto, de las ideologías de género, son necesarias cambiarlas, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Muchachos, aquí, en tu programa Equilibrio Mental, impresionados, o sea, yo no tengo palabras para expresar lo que me está explicando la doctora, pero ya volvemos y vamos a continuar con más temas interesantes. Aquí avanzando en tu programa Equilibrio Mental, un tema de mucha controversia y significado. No podemos pasar inadvertidos, necesitamos un cambio, necesitamos informar sobre las problemáticas que está generando la ideología de género en los países del tercer mundo y en países del gran mundo también europeos. Aquí con la doctora Marisela Rojas, hablando ya muy explícitamente qué es lo que está pasando desde el concepto de ideología de género. Marisela, continuamos. Te voy a hacer una pregunta muy personal. Entonces, podríamos decir que el enfoque que estamos trabajando desde una educación saludable, desde las guías sexuales en los niños, no tiene que ver con la falta de respeto. Absolutamente no. Ese es el pretexto. Y esa es la forma en que han manipulado a la población en todo el mundo. Como si el problema se tratara de un respeto a los homosexuales. Nosotros sentimos profundo respeto hacia todas las personas, por supuesto, incluidos los homosexuales. Y el bullying es absolutamente inaceptable en la escuela, no solo contra ellos, por supuesto, sino contra cualquiera. Cualquier chico, niña, seres humanos. Somos seres humanos y merecemos total respeto. Pero una cosa es respetar a alguien y otra cosa es aprobar, aplaudir, estar de acuerdo con todas las elecciones de una persona. Son cosas diferentes. Sí. Una de las posiciones en las que yo participo es: este tipo de guías sexuales están irrespetando al niño. Absolutamente. En el sentido de que están induciendo el desarrollo adecuado en el infante. Y más aún, están irrespetando a los mismos niños homosexuales, que no son homosexuales niños, porque eso no existe. Eso es un proceso en el que se va definiendo la identidad paulatinamente. Pueden haber tendencias nada más, pero no es una eso científicamente no está comprobado, Marisela. Sí. Pueden haber, repito, variables que jueguen allí, pero eso no significa que sean homosexuales, mucho menos niños ni jovencitos. Eso es un proceso. Hay una experimentación. Hay una experimentación, un proceso que hay que abrirle paso a una elección libre, ¿verdad? Totalmente libre. Eso, y biológica. Claro, es que la identidad parte desde el cuerpo, en el bebé, desde el bebé. Sí. En el niño sigue desde el cuerpo, y en el adolescente el cuerpo adquiere también su importancia especial. No se trata de negar la biología, muchísimo menos desde los programas educativos. Ahora, sabemos que la televisión, los videojuegos están llenos de este problema, de tal manera que las mamás, si fueran cuidadosas en este momento, tratarían seriamente de evitar esas influencias. Ya en este momento está contaminado. Porque el internet, los teléfonos. Todo, sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué
¿Qué me preguntabas, Sí, perdón? te voy a hacer otra pregunta, porque ya casi tenemos que cerrar el programa. Hemos avanzado mucho y te agradezco mucho tu participación, Marisela. Muchas Ha sido gracias. de gran... Yo de te gran- agradezco tu invitación. Sí, no, y vas a seguir trabajando con nosotros. Gracias. El MED ha capacitado a los docentes y estos han sido capacitados en estos temas. ¿Qué opinas tú desde tu experiencia en tu escuela? Bueno, desde mi experiencia en la escuela, el Ministerio de Educación, en realidad, sus capacitaciones son de un nivel muy bajo. Tengo que decir la verdad, el Ministerio de Educación ha estado tomado desde hace muchos años por políticos que no conocen el tema educativo. Entonces, no solo sobre estos temas, es que una cosa es capacitar y otra cosa es entrenar. Yo puedo entrenar a alguien para que sin saber por qué ni cómo haga algo y yo lo entreno como entrenar un perrito, un monito, eso es una cosa. Capacitación es otra cosa, es formación, formación del ser de la persona, es totalmente otra cosa. Y el Ministerio de Educación, por ejemplo, a mi escuela llegaban maestras y maestros lamentables y yo les pasaba exámenes psicológicos y los entrevistábamos y ellos, imagínate que llegaban hasta conocer los exámenes que estábamos pasando. En las entrevistas se mostraban preciosos, sin embargo, ya a la hora de dar clases es otro mundo. Un educador se prueba dando clases. Cuando el educador siente esa emoción, esa vocación, esa alegría de estar con los niños, es algo maravilloso, es excelente. Y yo por dicha tuve muchos educadores excelentes, gracias a Dios, con vocación, que son la mayoría, ¿verdad? Pero sí hay excepciones. Y también hubo excepciones. Entonces yo sinceramente no sé qué clase de capacitación dará el ministerio. Me imagino que lo primero que empieza es porque los mismos educadores acepten sus falacias. Por ejemplo, una falacia es que cualquiera que critica esto es un religioso. Esa es una falacia. Otra falacia es que el programa lo que pretende es que respetemos a los homosexuales, es otra falacia. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver, son temas diferentes. Sí, eso es una inducción inadecuada en el desarrollo del infante. Por eso cuestiono esa capacitación, porque si los mismos educadores se están tragando este cuento, que es un cuento, es porque eso no es capacitación, eso es inducción sobre los mismos maestros, inducción a creer falacias y mentiras. Entonces, yo realmente desde mi época, qué interesante que me preguntaste de la escuela, desde mi época de escuela, de directora de la escuela Laboratorio IPEI, la primera y única escuela constructivista en Costa Rica. Yo me traje el constructivismo desde Suiza, desde la Universidad de Ginebra, y implementé constructivismo y creamos teoría y pedagogía propias, creamos epistemología propia. Desde esa maravillosa escuela y experiencia pedagógica que fue sublime, yo me di cuenta de que había muchos educadores que no lograban dar el salto cualitativo, dar ese paso, pero muchos eran excelentes. Entonces yo no puedo hablar jamás así, porque la gran mayoría eran educadores excelentes, solo necesitaban capacitación. Realmente capacitación. Que ellos no obtenían ni en las universidades, que apenas les dan lo basiquito y a veces muy confuso, y en el ministerio muchísimo menos. Imagínate, Montserrat, que nuestros educadores en este momento, muchos de ellos creen que una habilidad no es culpa de ellos. Ellos están excelentes, ávidos de conocimiento, ávidos de una buena formación. Pero ¿qué les dice el Ministerio de Educación? El Ministerio les dice que habilidad, agárrese usted, habilidad es lo mismo que una actividad. Hijo, ser inteligencia. Bueno, no, es impresionante. ¿Qué saben estas personas que hicieron estas guías? ¿Qué saben? Habilidad es lo mismo que una actividad. Y eso es lo mismo que constructivismo. Entonces, hacer actividades y juegos es lo mismo que ser constructivista. Señores, el constructivismo es una ciencia y un arte. Es algo muy difícil de manejar, que requiere muchísimo trabajo y estudio.
y que sí, con una buena capacitación se van soltando ellos. Yo he visto, bueno, yo que formo educadores los veo soltarse. Y la actitud para tomar eso, bueno, el deseo de aprender. Claro, como los niños, ¿por qué aprenden? Porque tienen una pasión por aprender y por ser mejores. Y sí hay muchos educadores con esa voluntad y con esa vocación. Lo que necesitan es capacitación, incentivos para que logren superar y superarse cada día más, ¿verdad? Porque el ministerio los ha mantenido, el Ministerio de Educación los ha mantenido en un nivel, y en un nivel deplorable la educación también. He estado revisando programas de ciencias, es realmente sorprendente y realmente lamentable la situación en la que está en este país la educación. Y yo no estoy inventando nada, estoy diciendo la verdad. La educación está devastada, eso es el único término que yo puedo utilizar, está devastada y necesitamos levantarla. Sí. Y la doctora Marisela Rojas no es una persona que no ha tenido su currículum, ella estudió, es especialista en ciencias de la educación. 30 años de experiencia docente. Sí, imagínense, desde preescolar hasta profesora universitaria. No, y en epistemología ella se ha desarrollado en Ginebra, en Suiza, en países europeos donde el aprendizaje se ha desarrollado. Me gusta mucho, conozco el constructivismo desde mi enfoque en el área de la psicología. Hemos trabajado mucho el enfoque educativo desde la parte emocional educativa y conozco muy bien el constructivismo, es apasionante. Definitivamente provoca cambio en la conducta del niño, provoca cambio en la conducta del adolescente, en nosotros mismos. Si nosotros practicamos el constructivismo, somos personas que nuestro cerebro empieza a trabajar lógica, empieza a hacer esquemas, empieza a trabajar la parte racional. Entonces, aquí en tu programa Equilibrio Mental hemos desarrollado un tema interesante desde un contenido científico, teórico, con una especialista graduada en Ginebra. Ya nos vamos, hemos terminado este tema hoy, pero vamos a seguir con otros temas, vamos a seguir desarrollando la poda neural, las neuronas espejo, que la especialista, la doctora Rojas, sabe muy bien qué implica en el desarrollo. Sí, eso es para explicar más científicamente cómo se induce a comportamientos transexuales, a identidades transexuales, a comportamientos homosexuales, cómo sucede esta inducción en el cerebro. Sí, para eso es que vamos a trabajar. El próximo programa vamos a desarrollar bien ese tema. Vamos a venir con otros temas porque nosotros necesitamos estar preparados, muchachos. Somos un pueblo que necesitamos conocer, que necesitamos defender a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y no podemos permitir que ideologías o discursos, como dice la doctora, vengan a invadir la salud mental de nuestros pueblos. Mucho gusto, que Dios los bendiga, los esperamos para el próximo programa. Muchas gracias, Montserrat.